Bueno, esta mañana he tenido un problema. Me mordí la lengua. Seguro estaba hablando demasiado. Y entonces, ¡pum! Dos dientes, los dos incisivos. Me he quedado sin palabras. Lo digo por si acaso suena un poco raro. Espero que el Señor me ayude. Necesito su ayuda especial hoy porque me ha dolido mucho, mucho. Pero bueno, ya hace de eso como hora y media por ahí, ¿no? Entonces espero, le iba a pedir a mi esposa que hablara, pero dice que no. Bueno, pues me gustaría empezar con, no con lo que empecé ayer. eh, el cuadro lo seguiré llenando y lo completaremos y seguramente lo enviaremos a los que estén interesados, pero vamos a hacer el repaso de otra manera y a lo mejor no volvemos a ver el cuadro, pero sí que lo vamos completando. ¿Qué hay aquí? A ver, Lucas, que nos ayude, o Paul. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en esta figura? El faraón. ¿Qué te parece, Paul? O Dan, ¿qué te parece? ¿Uno de ellos es faraón? Sí, ¿no? ¿Cuál te parece, Lucas, que es faraón? El que tiene, bueno, sí, es como un gorro egipcio, muy egipcio. ¿Y quién es el otro que está allí? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Paul, Dan o Lucas? ¿Di? José. ¿Te parece, Paul, que está José ahí? ¿Dónde está? Muy bien, a la derecha tuya. Pero qué raro, está rasurado, está afeitado. Los hebreos normalmente se dejaban la barba. ¿Qué pasó? ¿Por qué está con rasurado? ¿Por qué está afeitado? Tal vez alguno de los adultos nos puede ayudar para recordar a los niños qué fue lo que pasó, por qué está rasurado o afeitado. ¿Cierto? Como estaba barbado, como hebreo, no podía presentarse allí, tenía que afeitarse. Por eso está afeitado José y no parece ya hebreo. Bueno, ¿y qué está pasando con Faraón? ¿Qué está haciendo Faraón con José? Poniéndole el anillo, que es una de las cosas que hizo Faraón para exaltar a José como segundo en Egipto, como el dueño de todo, y sobre él solamente estaba Faraón, pero por debajo de él estaba toda la tierra de Egipto. Y una de las maneras, una de las cosas con las que mostraba esa autoridad era con el anillo del rey, con el anillo de Faraón. Y ahora, a ver, ¿quién me ayuda? Paul, ¿qué hay aquí? Ah, bueno. Dan, ¿tú quieres decir lo que se ve ahí? Ah, dime. José, muy bien. ¿Y qué más, Lucas? Un carro con caballos. ¿Y de eso habla la Biblia? Pues vamos a leer. Génesis. Estamos en Génesis todo el rato
y luego vamos yendo al Nuevo Testamento. Pero en Génesis 41, Versículo 43, ¿puede ser? sí, pero para incluir las dos diapositivas, vamos a leer desde el 41 hasta el 43. ¿Vale? Si algún hermano nos puede leer. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ujú. ¿Qué tenían que proclamar los que lo veían ahí en el carro pasar? Doblad la rodilla ante el segundo en Egipto, el segundo en autoridad, por encima de todos los demás estaba José. Y conforme el carro iba pasando, entonces se proclamaba, doblad la rodilla. Y lo más seguro es que toda rodilla se doblaba. Bueno, quizás más adelante aparezca alguna figura más. Nosotros ayer dejamos a José así exaltado y recordamos en Filipenses 2 que el Señor Jesús está exaltado en este momento. Y es por eso que os pedía si podíamos cantar Es exaltado, porque así es como está el Señor Jesús ahora. Está fuera de nuestra vista, aún la tierra no le ha sido sometida, aún toda rodilla no se ha doblado delante de él, no toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, pero ya está en esa posición. Él ya está exaltado a la diestra de Dios sobre todo poder, potestad, señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y es nuestro privilegio como creyentes verlo así y doblar nuestra rodilla delante de Él y confesar que Él es el Señor. Cuando ya nadie más lo hace, los demás no lo hacen, ese es nuestro privilegio por haber creído en Él. Ahora nosotros podemos desde ya hacerlo. Pues hay una cantidad de detalles que me gustaría, varios detalles de la exaltación de José, que me gustaría que miráramos en el Nuevo Testamento para verlas con claridad en el Señor Jesús. Ah, pero no, esta no es. Me he equivocado de diapositiva. Bueno, el versículo 40 de Génesis 41 está hablando Faraón y digamos que parcialmente en este tiempo, en estos versículos, Faraón se parece o es figura del Padre Dios, y le da autoridad a José. Faraón le da autoridad a José como el Padre ha entregado en el Señor Jesús toda autoridad. Y lo primero que dice en el versículo 40, ¿alguien lo lee, por favor? Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ujú. Lo primero que dice es, tú estarás sobre mi casa. Y esa expresión está en Hebreos 3, en cuanto al Señor Jesús. Versículo 6. Leamos el 5 y el 6 mejor. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de
somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ujú. La casa de Dios. El Señor sobre la casa de Dios es el Señor Jesús. Dios le ha dado ese sitio de poder, de autoridad. También nos lo menciona Efesios, que Él lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hijo sobre su casa. Moisés fue un siervo, pero el Señor Jesús es el Hijo. Y Él está puesto sobre la casa de Dios. Después sigue diciendo allí en Génesis 40, 41, 40, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Ayer notamos lo especial que es esto, que Faraón, a una persona que recién viene delante de su presencia, que ha salido de la cárcel, que se ve recién afeitado, recién cambiado, le entrega toda esa autoridad, como de una forma providencial, como si Dios hubiera dado esa capacidad a Faraón de confiar en José, aunque es una persona que aparece solo en este momento. Bueno, pero Dios ha hablado del gobierno del Señor Jesús en Isaías 9, 6 y 7. A ver, ¿quién nos lo lee? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Uh-huh. Son dos versículos muy especiales, ¿cierto? Los judíos que podían leer el Antiguo Testamento, que tenían a Isaías, podían ver que el Señor Jesús, o el Mesías que ellos esperaban, venía en forma de niño. Y no es la única escritura que habla de eso. Pero en ese niño estaban depositados todos los propósitos de Dios. El gobierno de toda la tierra estará sobre su hombro. Y esta profecía profunda ¿sigo? Bueno, esta profecía tan profunda se ha cumplido solo parcialmente, pero se cumplirá del todo y el Señor Jesús gobernará sobre toda la tierra. En los versículos 41 al 43 se nota que no solo Faraón le honra, vistiéndole y poniendo el anillo en su mano, sino que hace que proclame toda la gente: doblad la rodilla, reconoced la autoridad de José, doblad la rodilla delante de él. No era solo él el que lo reconocía, hizo que todo el pueblo lo reconociera. Eso también fue importante para el Señor Jesús. En primer lugar, Dios hizo pública su aprobación de la obra que hizo en la cruz mediante la resurrección. Es lo que leemos en Romanos 1:4. Declarado Hijo de Dios.
¿Cómo es que dice? Romanos 1:4, si alguien lo tiene. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sí, eso ocurrió. Las palabras o la muestra pública de lo que ocurrió no cambia el hecho de que el Señor Jesús resucitó. Pero para Dios es importante la confesión. Y aquí ha declarado públicamente que ha aprobado la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz mediante la resurrección de los muertos, presentándole resucitado. Y más adelante en Romanos dice que un creyente, una persona que cree en el Señor Jesús, tiene que confesar eso también. Miremoslo en Romanos 10. ¿En qué versículo está? El 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Declarar, creo que el Señor Jesús es mi Salvador. Creo que Él resucitó de los muertos. Eso es lo que el Señor quiere que yo haga como creyente. Y yo creo que por eso en el bautismo se hace una declaración de viva voz, que la gente pueda escuchar. Eso ya ocurrió y no cambia nada el corazón. Pero para Dios declarar las cosas es importante. Es como algo así como confirmar lo que hay en el corazón. Dios mismo lo hizo y luego para Dios es muy importante este momento del que habla Filipenses 2, donde toda rodilla se va a doblar, pero después toda boca que confesará que Jesucristo es el Señor. Lo leemos en Filipenses 2. El versículo 9 es lo que ya hemos visto. Él está exaltado hasta lo sumo, tiene un nombre por encima de todo otro nombre. Y ahora está el propósito, que ya empieza a cumplirse con los creyentes. Que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora leamos juntos el 11, si os parece. 1, 2, 3. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. El Señor Jesús proclamado, declarado, confesado como el Señor del universo. La posición que Dios le dio es reconocida ahora por todos. Ahora lo que también es curioso es esa expresión en Génesis 41. Doblad la rodilla. Doblad la rodilla delante de José. Y acabamos de leer en el versículo 10 de Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No tenemos mucho bueno, no sé, en la reunión de oración vuestra, si lo hacéis de rodillas, ¿puede ser? Bueno, sí, nosotros tampoco casi lo hacemos, pero de vez en cuando deberíamos hacerlo. Yo conscientemente de vez en cuando lo hago.
Hay momentos en los que el Señor nos ha dado alguna respuesta muy especial o sencillamente algún pasaje de la palabra me ha inspirado y allí en la soledad del salón me arrodillo delante de Él. Hacerlo sentado está bien, hacerlo de pie está bien, pero yo creo que de vez en cuando es bueno que nosotros doblemos nuestra rodilla delante de Él. Ahí pienso que eso al Señor le gusta. Y a mí me recuerda mi posición de súbdito de Él, Él es mi dueño, yo soy de Él, aquí estoy, Señor, y quiero confesar esto con mis rodillas, mis rodillas puestas en el suelo. Perdona, Carlos. Yo había entendido si lo hacíamos en las reuniones de oración de iglesia. Sí. Que en las reuniones de oración de iglesia no lo hacemos. Uh-huh. A menos yo no lo conozco, porque la llegamos desde nunca. Pero que sí, en la habitación a solas, yo, pues, bueno, yo entiendo que todos, de alguna manera u otra, pues, en un momento dado nos hemos arrodillado y reconocido al Señor como Señor. Ajá. Sí. Bueno, no es para poner reglas. Hay algunos creyentes, algunas iglesias que sí han puesto esa regla y no oran sino de rodillas. Pero si lo hacemos como un acto voluntario y si también como un acto voluntario en esa posición de en nuestras rodillas dobladas, decimos, tú eres el Señor, aquí estoy, Señor, para lo que tú digas. Yo creo que el Señor lo aprecia y yo creo que Él quiere que lo hagamos, con frecuencia, para decirlo de alguna manera. Versículo 44, allí lo hemos leído, creo, en Génesis 41, versículo 44, dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El faraón no está dando opciones, está ordenando. Para nuestro tiempo, digamos que somos exhortados a hacerlo, a rendir, a que no hagamos nada sin Él, pero es nuestra decisión hacerlo o no, reconocerlo o no. Juan 15:5. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Uh-huh. Sí, nuestros movimientos tendrían que tener en cuenta este versículo. Sin mí nada podéis hacer. Nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo tendrían que estar rendidos delante de Él y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga con mis manos, con mis pies? En este tiempo lo podemos hacer voluntariamente. En aquel tiempo, cuando el Señor Jesús reine sobre toda la tierra, se tendrá que hacer, sí o sí. Versículo 46, ese no lo hemos leído, vamos a mirarlo un poco. El 46 y quizá alguno más. Vamos a leer el 45 y 46. ¿Alguien, por favor?
salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Ujú. Bueno, eh, Faraón le puso un nombre a José. Y José, pues como estamos concentrados en ver a José como figura del Señor Jesús, no nos vamos a ocupar de los detalles del nombre de José, pero José era de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Cuando él pidió al jefe de los coperos que intercediera ante Faraón, ¿qué edad tenía? 28. Pasaron 2 años. Pero no hubiera coincidido tan hermosamente con la edad en la que el Señor Jesús empezó su ministerio. Así que el tiempo de Dios para José era este. Y entonces el Señor obró. No tuvo que obrar otra persona, ni tuvo que el copero, el jefe de los coperos, actuar por lo que pidió José. No. Después de 2 años ya eso se había olvidado. Fue el Señor el que obró. Y entonces fue llamado José delante de Faraón. La edad de los 30 años era importante en Israel. Números 4:3. ¿Alguien nos puede leer Números 4:3? De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ujú. Entonces, esa era la edad en la que empezaba el ministerio un sacerdote. ¿Cierto? A ver, no recuerdo si también el levita. Números 4:3 era, ¿no? No había llegado hasta allí. Bueno, eran los levitas. Los levitas que podían ministrar en la casa de Dios a partir de los 30 años, no de los 28. Y esa también fue la edad en la que el Señor empezó su ministerio público. ¿Lo dice la Biblia? Lucas 3:23, ¿verdad? Bueno. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía de José, hijo de Elí. Ujú. A los 30 años. El tiempo del Señor era este. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús a los 28 años? Sí, en casa, probablemente de sus padres. Allí creció, allí estuvo. No se nos dice más detalles, sino que estaba sujeto a sus padres, pero en este momento empezó su ministerio. 30 años. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado a Faraón. Y de esta manera puede ser una figura bastante precisa del Señor Jesús. Bueno, y en el versículo 45 le es dada una esposa gentil. Estamos hablando de Génesis 41, versículo 45. Una esposa gentil. Una esposa de Egipto. Esa es una cosa muy especial para un judío.
que no podía casarse con que no podía tomar por mujer a alguien de fuera del pueblo de Dios, fuera del pueblo de Israel. Pero en el caso de José, para representar adecuadamente al Señor Jesús, tenía que ser así. Porque la iglesia sí que tiene judíos, sí que está formada por judíos, pero también está formada por gentiles. Por igual, no tienen mayor privilegio o mejor posición en la iglesia por ser judíos. Y Pablo, un judío, escribió esto en Efesios 3. Y seguramente que le costó lo suyo asimilarlo hasta que lo llegó a escribir, pero lo escribió y quedó en la palabra. Efesios 3, 5 y 6. ¿Alguien, por favor? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ujú. Sí. Esto es, ya lo sabemos, para los oídos judíos era un escándalo. Sin embargo, de una forma lenta y muy sabia, y el Señor interviniendo a cada paso, fue mostrando que a los gentiles también les era dada la entrada a la salvación por medio del Evangelio en el Señor Jesús. Hasta que por fin los judíos lo pudieron asimilar y el judío Pablo puede hablar muy claramente a gentiles, mostrándoles su posición en el cuerpo de Cristo y mostrando que esto era un misterio que no había sido revelado antes. Y qué misterio, elevar a los gentiles a un nivel tan alto. Efesios 1, versículos 21 al 23. Sentando al Señor Jesús en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Me ayudáis con el versículo 22? Y sometió la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es una posición altísima que no tenía Israel. Y esa posición tan cercana al Señor Jesús la ocuparemos siempre, para siempre, con Él. Lo digo porque la Biblia lo dice, pero es muy grande. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es la iglesia y allí están judíos que han creído y allí estamos gentiles que hemos creído. En esa posición tan alta y siendo la plenitud del que todo lo llena. Esa es una paradoja que no puedo comprender bien, pero así es. Y en su gracia el Señor me ha dado un lugar en su esposa. Volvemos a Génesis 41, porque el trabajo de José empieza recién. Versículo 49. Capítulo 41, versículo 49. ¿Alguien lo lee, por favor?
Ujú. Sí. En uno de los versículos que hemos leído ahora, habla del Evangelio de las inescrutables. ¿Qué? ¿Lo leemos? Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esa palabra? Que no se pueden contar, ¿no? Que no se pueden... Ujú. ¿Alguna otra idea? Bueno, algo más, nos falta algo más, un detalle más de esa palabra. ¿Qué es escrutar? ¿Qué es hacer un escrutinio? Contar con detalle. Poner en unas estadísticas. Eso no se puede hacer con las riquezas del Señor Jesús. Son inescrutables. Y lo que pasaba con José allí en Egipto es que el trigo que él recogió era como la arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar, porque no tenía número. El Señor dio una bendición tan grande a ese año, a esos 7 años de abundancia, y José, teniendo en cuenta que venían 7 años de hambre, él pone aparte la gran riqueza que vio o que había en los tiempos de abundancia y no podía contar la cantidad de trigo que había. Más o menos inescrutable. Pues las riquezas del Señor Jesús son inescrutables. Bueno, aquí vienen las imágenes. Tal vez debía haberlas colocado antes de esa diapositiva, pero bueno, se me fueron en otro orden. Versículo 51. Muy bueno, 50. Nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. ¿Alguien nos lee el versículo 51? Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ujú. Manasés, el que hace olvidar. La gloria que tiene ahora José, la prosperidad que tiene, le hizo olvidar sus penas, su vida anterior, su vida, digamos, la parte mala, sí, la parte negativa, digamos así, de su historia ahora. La historia la conocemos y él no se olvidó de sus hermanos, su amor por ellos siguió igual, pero sí la aflicción. Había tal gloria que su aflicción quedó reducida a nada. Yo creo que eso también es cierto del Señor Jesús. Y me parece que este versículo de Isaías 53 nos revela este pensamiento. Isaías 53, 11. Isaías 53, 11. ¿Quién lo lee? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, tu
justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ujú. Sí, la aflicción de la cruz fue terrible. No tanto la aflicción del cuerpo, que también, pero aquí se habla de la aflicción del alma del Señor Jesús. Y eso, el Señor Jesús verá el fruto de esa aflicción y quedará satisfecho. Y quizás es esto lo que se refleja en Manasés, en el nombre que le pone José a este hijo, al primogénito que le llama Manasés. Versículo 52 de Génesis 41. ¿Alguien lo lee? Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Sí. Qué bendición cuando esperamos al tiempo del Señor para hacer las cosas, ¿cierto? Cuando esperamos que Él haga. Entonces hay consuelo, gran consuelo, de tal manera que la aflicción se olvida. Y por otro lado, hay fruto. El nombre Efraín significa doble fruto. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Hay fruto. El Señor Jesús también habló de llevar fruto. Juan 12:24, que lo hemos leído ya no hace tanto, pero volvámoslo a leer. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mucho fruto. Mucho fruto. ¿Y de qué habló el Señor en Juan 15? Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Y de qué tipo de fruto habló el Señor de los pámpanos? ¿Mm? Sí, pero en cuanto al fruto, ¿qué dijo el Señor? Sí, estamos puestos en la vid, que es el Señor Jesús, para llevar fruto. Pero allí en Juan 15 hay escala de fruto. Hay fruto, hay más fruto y hay mucho fruto. En eso el Padre es glorificado, dice el Señor Jesús. El Señor Jesús da fruto ahora, doble fruto, a través de nosotros, manteniéndonos pegados a Él, pegados a la vid verdadera. Bueno, vamos al 54 de Génesis 41. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, ¿y qué? Haced lo que él os dijere. Palabras conocidas, ¿no? Versículo 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra, todos los países, venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre.
José había dicho exactamente eso, que iban a haber 7 años de abundancia, lo cual sucedió, pero ahora empezaban los años de hambre y la tierra no daba fruto, como José había dicho. Juan 2:22, hablando del Señor Jesús. Por favor. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Sí. En el momento no les costaba creer, no podían entender, estaban limitados de entendimiento, pero cuando el Señor Jesús resucitó, se acordaron que Él lo había dicho. Así que, tal como se cumplieron las palabras que José dijo, también las palabras del Señor se cumplieron y los discípulos las recordaron después de que Él había resucitado de los muertos. En el versículo 55, cuando vienen a pedirle a Faraón comida, él dice, id a José. Id a José. Cuando sentimos hambre, nosotros en este tiempo pues no tenemos a José. Cuando sentimos hambre espiritual, ¿a quién vamos? ¿A quién tenemos que ir? Al Señor Jesús. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Id a José. En el mismo versículo 55 hemos leído, y yo hasta lo he subrayado en mi Biblia, haced lo que os dijere. Id a José y haced lo que os dijere. Esas son palabras que usó María en Juan 2, ¿verdad? ¿Alguien los lee, por favor, en Juan 2:5? Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Sí, ella se vio superada, evidentemente, no comprendía por qué actuaba el Señor Jesús como actuaba, esperando, pero pudo reposar en el hecho de que Él sabía lo que hacía y Él tenía su momento, tenía su hora. Y precisamente el reclamo que le hizo a ella fue, aún no ha llegado mi hora. Entonces ella entregó a los siervos que había allí, los entregó, los dirigió directamente al Señor. Haced lo que Él os dijere. Ellos hicieron lo que Él les dijo y el resultado fue el milagro que sabemos. Esa es la clave del éxito en la vida cristiana. Hacer lo que Él nos dice. En su palabra, en lo que Él nos dirige a hacer y en el momento en que Él nos dirige a hacerlo, entonces hay prosperidad. Bueno, en los versículos 54 y 57 hemos leído que había hambre en todos los países, no solo en Egipto, también en Canaán y en todos los demás países del mundo conocido por entonces. Había hambre en todos los países. Versículo 57, de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. La provisión del Señor Jesús
el hecho de que Dios lo haya enviado para ser el Salvador no fue solamente para Israel. Y Isaías 49 lo dice explícitamente. Isaías 49, versículo 6. Os pido que lo leamos juntos. Isaías 49, 6. 1, 2, 3. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. No solo para los judíos, que también pudieron ser salvos, pero el propósito de Dios era alcanzar a todas las naciones, por todas las naciones. Para que eso se hubiera hecho efectivo, para que se hiciera efectivo, tuvo que pasar el rechazamiento, la cruz, el rechazamiento de Israel con el Señor. Entonces se abrió este periodo de gracia que cobijó a todas las naciones. Estaba en los propósitos de Dios esto. Y por eso Pablo alaba a la sabiduría de Dios de usar el rechazamiento de los judíos, el endurecimiento de los judíos para que la salvación se extendiera por toda la tierra. Y efectivamente, cuando te pones a pensar, lo que los judíos pensaban era que el Mesías tenía que venir solo para ellos, para elevar su posición por encima de todas las naciones. El pensamiento de Dios era que la bendición fuera para todas las naciones. Había un pueblo escogido y por allí tenía que venir el Mesías, pero pensando en el bien de todas las naciones de la tierra. Y esa es también una hermosa figura allí en José. Bueno, aquí está. ¿Quién está aquí? A ver si Lucas nos ayuda, o Paul, o Dan, o Hannah, o Aroa. ¿Quién está ahí? José y su esposa. Una esposa no judía, una esposa gentil. Y aquí sucede lo que veremos más adelante. Ahí está José, está administrando todo en Egipto y vienen sus hermanos por pan, porque hay hambre en la tierra de Canaán. Vamos a leer eso en Génesis 42. Dice en Génesis 42, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas José no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era señor de la tierra. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron.
Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. ¿Me ayudáis con el versículo 22? Bien, con el versículo 21, perdón. 1, 2, 3. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije: no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les dio comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Bueno, la historia continúa, es muy cautivadora, solo la historia es muy cautivadora, pero sí, aquí hay muchos detalles que nos hablan del Señor Jesús. Para los judíos, para los hermanos de José, empieza aquí un periodo de aflicción especial. Ya han tenido aflicción con el hambre, pero viene un periodo de mayor aflicción. Ahora sus hermanos están en juego. Ahora sus conciencias también son tocadas. ¿Por qué José actuó así? Quizás podríamos criticarlo, pero quizás es algo que el Señor le mostró. El Señor estaba con él, y pudo ser que, a pesar del dolor que él tenía al actuar así, era el propósito de Dios que actuara de esa manera para que las conciencias de ellos llegaran a ser tocadas y pudieran apreciar más el perdón de José después. Este periodo que viene para los hermanos de José nos habla de el tiempo de la gran tribulación. Antes del gran arrepentimiento de Israel, cuando el Señor Jesús venga, ellos serán
purificados a través de juicios, a través de pruebas. Irán por todas partes, tendrán que huir para no ser marcados con la marca de la bestia. Después de eso, después de ese periodo, entonces verán al Señor venir. Y nos cuenta Zacarías que habrá una gran lamentación, habrá un gran arrepentimiento de parte de ellos. Y entonces entenderán qué fue lo que hicieron. Pues quizás es por esto que viene este tiempo de aflicción para los hermanos de José, como una figura de este tiempo futuro para Israel. Bueno, algunos detalles que hablan del Señor Jesús. Los hermanos de José vienen a Egipto y José los conoce, pero ellos no le reconocieron. Juan 2, 24 y 25. ¿Quién lo lee, por favor? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ujú. Sí, nadie tiene ese conocimiento que Él tiene sobre nosotros. Él sabe lo que hay en nosotros, lo que pensamos, aún antes de que nuestra boca pronuncie algo, Él ya lo sabe. Él nos conoce. Y José conoció a sus hermanos. Ellos no lo reconocieron. Y eso también está dicho del Señor Jesús, en realidad varias veces, pero una vez está allí en Juan 1:26. ¿Alguien lo lee, por favor? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Sí. En realidad, versículo 31, Juan tampoco lo conocía, no lo conoció al verlo. El Señor sí conocía a todos, pero no todos los judíos le reconocieron, ni le conocían. Pues esto también lo vemos allí en José. Él conoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Y ahora viene un punto importante. Esto es lo que tiene que ser tocado en ellos. Se llaman a sí mismos hombres honrados. ¿Eran hombres honrados? No, pero no lo reconocían. Habían pasado 20 años y aún seguían pensando que eran hombres honrados. Esas palabras se tienen que comprobar. Romanos 10:2 es el estado actual de los judíos desde el tiempo del Señor hasta ahora. Romanos 10:2. Tres debería ser, perdón. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia propia. Eso es lo que impide a muchos judíos ir al Señor. Bueno, no solo a judíos, también
Hay muchos religiosos cuyo problema para venir al Señor es ese, creerse honrado, creerse bueno, suficientemente bueno o por lo menos que va camino allí para poder agradar a Dios. Somos hombres honrados y veremos que parte de las pruebas por las que José los hizo pasar manifestarán que ellos no eran hombres honrados y tienen que llegar a reconocerlo con toda humildad. Rubén dice, ahora se nos demanda su sangre, la sangre de José. Están hablando entre ellos acerca de José, no saben que José los entiende porque es su hermano, entiende su idioma perfectamente y dice, se nos demanda su sangre. Eso fue lo que tocó tanto el corazón de José que le hizo salir y llorar. Pero eso también se cumplió con el Señor Jesús, Mateo 27, versículos 24 y 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí, lo que ellos hicieron y sobre todo estas palabras que ellos usaron, la sangre de este justo, del Señor Jesús que iba a ser crucificado, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si no fuera por la misericordia de Dios, esto podría llegar muy lejos. Pero en su gracia Dios hizo que muchos, que primero a los judíos se les hablara el Evangelio y muchos creyeron. Media Jerusalén se convirtió. Y en cada lugar a donde los apóstoles iban primero a los judíos. Ellos tenían la primera oportunidad. ¿Lo merecían? No. Habían dicho, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero bueno, cuando el Evangelio había sido predicado a los judíos, entonces cuando rechazaban, cuando empezaban a rechazar, a oponerse, entonces era cuando los apóstoles se iban a los gentiles. Ellos no sabían, los hermanos de José no sabían que José los entendía. Y claro, uno puede pensar, pues el Señor Jesús es Dios, entiende todo, comprende todo, pues es fácil ver la similitud. Pero es bonito cuando se ve dicho del Señor Jesús específicamente. Isaías 11, uno de los pasajes que habla de Él. En profecía, Isaías 11, versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu de Dios en toda su plenitud también incluye sabiduría e inteligencia. Y digamos, se nos dice explícitamente del Señor Jesús. Había entre ellos intérprete, entre José y sus hermanos. Así que José hablaba en egipcio y era traducido.
Eso fue lo que despistó a sus hermanos más. Pensaban que se trataba sencillamente de un gran señor egipcio, pero era, pues, era porque había entre ellos intérprete. En realidad nosotros también necesitamos intérprete para entenderlo a él. ¿Alguien sabe de quién habla Juan 16? ¿Alguien recuerda? Del Espíritu Santo. Entonces leamos estos versículos 13 y 14. Necesitamos al Espíritu Santo para entender al Señor Jesús. Es, digamos así, el intérprete divino. Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ujú. No siempre apreciamos la riqueza que tenemos habiendo recibido al Espíritu Santo, pero necesitamos su ayuda para comprender las palabras del Señor. Y gracias a Él comprendemos muchas cosas. Aún nos falta, y mucho, pero hemos podido comprender mucho gracias al Espíritu Santo. José se apartó de ellos y lloró. ¿Por qué lloró José? ¿Qué motivo tenía para llorar José? ¿Qué os parece? Sí, bueno, aún no se han arrepentido mucho, pero ve su estado. ¿Qué otra cosa hizo llorar a José? Aunque él tenía en sus manos la solución al problema de la familia. ¿Qué afligió a José? Ajá. Bueno, seguramente también, pero el hecho, a él le afligió lo que ellos estaban sufriendo, todo el trabajo de conciencia que se estaba produciendo en su corazón. Eso es duro de ver. ¿Dime? No, el pago de su pecado. O sea, era... Ujú. Sí, aunque en realidad no tuvieron pago de su pecado aún, porque ¿qué hubieran merecido? Pero sí hay aflicción en nosotros cuando vemos que el Señor tiene que tratar con un hijo o con otro hermano y lo vemos sufrir y vemos que el Señor está tratando con él, eso duele. Eso es lo que yo veo que está pasando con José aquí. Él ve lo que hay en el corazón de ellos, la aflicción que hay, y eso le hace llorar. En Juan 11, el Señor va a resucitar a Lázaro y llora. El Señor tenía la solución. El Señor sabía lo que iba a pasar y llora. ¿Por qué llora el Señor? Leámoslo en un momento en Juan 11. Versículos 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Uh-huh. Al Señor le conmovió el dolor de las hermanas, lo que ellas estaban sufriendo.
eso nos hace ver que al Señor le tocan nuestros sufrimientos. Él tiene la solución para lo que nos pasa, para las necesidades que tenemos, pero a Él le toca. En nuestras angustias, Él es angustiado, aunque Él tiene la solución. Sí, José lloró y el Señor Jesús también. Bueno, manda llenar los sacos de ellos, deja a Simeón preso, manda llenar los sacos de ellos, tiene abundancia, puede dar suficiente y le manda llenar los sacos de ellos y los manda que se devuelvan a casa. Y pues es fácil ver porque es una figura del Señor Jesús que siempre es capaz de llenar nuestros depósitos, nuestras necesidades, siempre. No vamos a leer los versículos, vamos a pasar rápidamente para terminar con esto, con esta parte. El dinero les fue devuelto en sus costales. Es decir, que el alimento les salió gratis. Mateo 10:8, por favor. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Preciosas palabras, ¿no? Hemos recibido de gracia mucho, la salvación primero, pero luego mucho más. Hemos recibido de gracia, gratis. Así de eso debemos dar de gracia, debemos dar de misericordia. No merecíamos nada, el Señor nos ha dado tantas riquezas gratis, de la misma manera tenemos que actuar nosotros. Les dio provisiones para el camino, José. Salmo 23 nos habla muy claramente de eso, ¿verdad? ¿Cómo dicen estos dos versículos de Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sí. Luego hablará de otras situaciones, de dificultades, pero en estos dos primeros versículos nos habla de lo que tenemos de por sí, de lo que el Señor nos da siempre, de gracia, la provisión para todo el camino de nuestra vida hasta el final. Siempre Él tendrá suficiente para darnos y eso hace. Pues vamos a dejar aquí el camino acompañando a José, pensando en el periodo que empieza para los hermanos de José de aflicción, de sufrimiento, para mirar su corazón, conocerse a sí mismos y llegar a humillarse y reconocer su pecado. Como una figura del tiempo que viene proféticamente en el que Israel tendrá que arrepentirse antes de que el Señor venga. Y cuando Él venga, tendrán que reconocer que la persona que crucificaron 2000 años atrás era su Mesías. Y entonces se convertirán a Él, se doblarán también su rodilla delante de Él y postrarán su corazón delante de Él. Y yo creo que también confesarán con su boca que Él es el Señor. Pues gracias por la compañía hasta aquí.